Clases de oraciones por su estructura y verbo. Parte 2. La definición y estructura de una oración sigue el siguiente modelo. Sintáctico. La oración es la unidad estructural dotada de significación que no pertenece a otra unidad lingüística superior. Semántico. La oración comunica un sentido completo. En la lengua hablada, algunos elementos de la oración pueden ser omitidos, pero están presentes en la conciencia del emisor y del receptor. Fónico. La lengua hablada marca la unidad oracional con unos signos fónicos que indican que el mensaje ha terminado. El cambio de entonación y las pausas son fundamentales. Clasificación estructural de las oraciones. En esta ocasión estudiaremos las oraciones reflexivas. Recibe la misma acción el sujeto que la ejecuta. Y también estudiaremos las oraciones recíprocas. La acción la realizan dos o más sujetos y recae sobre ellos mismos. Oraciones reflexivas. Son aquellas en las que el sujeto realiza la acción indicada por el verbo y al mismo tiempo es quien recibe o experimenta dicha acción. Ejemplo de oraciones reflexivas. Antes de comenzar con el ejemplo, hay que auxiliarnos de esta pequeña ilustración. Como ya lo mencionábamos, las oraciones reflexivas son aquellas en las que el sujeto realiza la acción indicada por el verbo y al mismo tiempo es quien recibe o experimenta dicha acción. Como se puede observar en esta pequeña ilustración, es el sujeto quien realiza la acción y al mismo tiempo es el sujeto quien la recibe. Leamos el ejemplo. Lucía se compró un libro. Lucía es quien compra, pero al mismo tiempo es quien recibe el beneficio de dicha acción. Por lo tanto, esta es una oración reflexiva. Ahora bien, ya que sabemos reconocer cuáles son las oraciones reflexivas, veamos su estructura. Sigamos con el mismo ejemplo. Lucía se compró un libro. Como pueden observar, esta oración está compuesta por un verbo reflexivo, es decir, se ha construido con un verbo reflexivo. Entonces diremos que las oraciones reflexivas tendrán esta estructura. Pero, ¿qué es un verbo reflexivo? Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo, que siempre ha de concordar con el sujeto en persona y número. Ahora bien, busquemos cuál es el pronombre reflexivo de la oración. Sin lugar a dudas, es se, y la unión de se más un verbo hace un verbo reflexivo. Dato: las oraciones reflexivas están construidas a partir de verbos reflexivos. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? En el caso de yo es me, tú, te, él o ella, se, nosotros o nosotras, nos, vosotros o vosotras, os, ellos, ellas, se. Ahora estudiemos el uso de se en la oración reflexiva. En las oraciones reflexivas, el pronombre reflexivo, en este caso se, puede tener función de complemento directo o complemento indirecto. Es decir, lo que vamos a identificar en este momento es qué función tiene el pronombre reflexivo se dentro de la oración. Dice que puede tener dos funciones: la función de complemento directo o la función de complemento indirecto. Leamos el ejemplo. Mauricio se colocó la corbata. Identifiquemos sujeto, Mauricio. Identifiquemos predicado. Se colocó la corbata. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la función de se. Muchísima atención. Vamos a utilizar algo que aprendimos en la clase pasada. Lo que aprendimos en la clase pasada fue a identificar dónde hay un complemento directo. Se dice que el complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Y si hay una respuesta, entonces estamos frente a un complemento directo. Leamos de nuevo la oración. Mauricio se colocó ¿qué?
la corbata. Por lo tanto, estamos frente a un complemento directo. Ahora bien, muchísima atención. Si la estructura de la oración ya presenta un complemento directo, entonces la función de se es de complemento indirecto. Veamos otro ejemplo. Mariana se peina. Como pueden observar, esta oración simplemente está construida a partir de un verbo reflexivo, pero no presenta complementos. Y si no hay un complemento directo dentro de la oración, entonces se funciona como complemento directo. Sin embargo, si en la oración hay un complemento directo, se funciona como complemento indirecto. En la oración Mariana se peina, hay una carencia de complemento, por lo tanto se funciona como complemento directo. Truco: si la oración tiene un complemento directo, el pronombre reflexivo se es complemento indirecto. Si la oración no tiene complemento directo, el pronombre reflexivo se es complemento directo. Oraciones recíprocas. Son aquellas oraciones en las que el sujeto realiza una acción sobre otro u otros y al mismo tiempo recibe la misma acción. Ejemplo de oraciones recíprocas. Antes de comenzar, veamos la siguiente ilustración. La siguiente ilustración nos muestra o nos automatizará entender de qué se tratan estas oraciones. Dice que el componente A realiza la acción sobre B, pero también el componente A recibe la misma acción de B. Veamos. Dorian y Sybil se aman. Como pueden observar, ambos reciben la acción de manera recíproca. Tanto el componente A sobre B como el complemento B sobre A. Un truco: las oraciones recíprocas siempre mostrarán un sujeto múltiple o un sujeto doble. Así que siempre que vean una oración con esta estructura, estarán frente a una oración recíproca. Como pueden observar, estas oraciones también se construyen a partir de verbos reflexivos. En este caso, el verbo reflexivo es se aman. Veamos entonces qué función tiene el pronombre reflexivo se en las oraciones recíprocas. Uso de se en la oración recíproca. En las oraciones recíprocas, el pronombre reflexivo puede tener función de complemento directo o de complemento indirecto. Ahora bien, esta es la misma información que nos da la oración reflexiva, exactamente igual. La función de se, tanto en la oración recíproca como en la oración reflexiva, es la de cumplir la función de complemento directo o la función de complemento indirecto. En este momento puede que te confundas y te preguntes, ¿cómo hago para distinguir la oración recíproca de la oración reflexiva, ya que ambas están construidas por verbos reflexivos? Fácil. Las oraciones recíprocas siempre tienen sujeto múltiple. Veamos el ejemplo. Romeo y Julieta se dan besos. Ahora bien, para saber cuál es la función de se, antes tengo que ver si en la oración ya aparece un complemento directo. Muy bien, Romeo y Julieta se dan besos. ¿Qué se dan Romeo y Julieta? Besos. Se los dan. ¿El qué? Los besos. Por lo tanto, se tiene una función de complemento indirecto. Veamos otro ejemplo. Romeo y Julieta se mueren. Como pueden observar, en esta oración, después del verbo ya no hay complementos. Por lo tanto, la función de se es de complemento directo.
Y, para que no te olvides de la función de se en las oraciones recíprocas y en las oraciones reflexivas, recita lo siguiente. Si la oración tiene un complemento directo, el pronombre reflexivo se es complemento indirecto. Si la oración no tiene complemento directo, el pronombre reflexivo se es complemento directo. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Como ya sabes, puedes hacer tu pregunta en el tablón, vía WhatsApp o en la reunión semanal de Meet con tu clúster.